y por eso íbamos ya a titular Los sobres ocultos de Alejandro Almazán y Jesús Cervantes. Muy buenos días, Jesús, muy buenos días, Alejandro. Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días, Jesús. Buen día, Alberto, Ernesto y bueno, sobre todo a nuestro público. Muchas gracias. ¿Cómo están? Uy, no, el micrófono no está funcionando, Jesús. Yo creo que no, yo creo que habrá que quitarlo mejor. Los audífonos esos. Es que si el micrófono está mal conectado, está haciendo un corto. Sí, tiene un falso. Tus audífonos tienen un falso, Jesús. Tienes que desconectar los audífonos. Bueno. No. Sí. Entonces, ¿qué tiene que hacer Jesús? La computadora. Ok. Bueno, la va a reiniciar y mientras iniciamos con nuestro querido Alejandro Almazán. Muy buenos días, Alejandro. Hola, hola, buenos días. Buenos días. Bueno, pues digo, ojalá ahorita ya se reincorpore Jesús rápido para que hablemos de los sobres, ¿no? De Ili. Hombre, no, es pues que mira, es un tema ahí, es todo un tema. Sí. Hay que recordar, si me permites, mi querido Alejandro, un minutito, la historia ahí. Resulta que en el periodo de Carlos Salinas de Gortari, que quería transformar todo México, quería presentarlo como un país de primer mundo, él sí quería y hizo todo lo posible por hacer la operación de pantalla, presentar a México como ya de un día para otro, como Dinamarca, como Suecia. Había un problema, que de hecho todavía lo hay, de corrupción en los medios de comunicación, y había la costumbre de unas listas de periodistas a los cuales se les entregaba mensualmente una cantidad de dinero, que era como un apoyo, le decían, para el trabajo de los periodistas, y era uno de los argumentos para no pagarles bien a los periodistas en esa época, y ese dinero se entregaba en sobres a ese dinero. Y entonces Juan Francisco Ili Ortiz, que estaba muy metido en la dinámica del modernismo de Carlos Salinas de Gortari, de hecho fue el periódico consentido de ese expresidente, él decidió emprender una cruzada para terminar con los sobres, con la corrupción en ese sentido. Y efectivamente se cancelaron la entrega en una buena parte de dinero y recursos a los periodistas. ¿Pero qué cree? Pues se mantuvo el dinero, que en lugar de darlo a los reporteros, se le dio a los dueños de los medios de comunicación, entre ellos a Ili Ortiz. Bueno, pues Ili Ortiz estaba tan contento con ese modo de hacer la vida, pues, y las relaciones laborales, que él suele entregar en sobres exactamente igual, de la misma forma de la costumbre que él dijo que combatió, porque incluso se pintó él como el cruzado de la moral. Si usted vio que Alejandro Almazán sacó la lengua, es por los comentarios de Alberto Nájar. No, es nada más estoy contándole el contexto de dónde viene para que no entremos en frío. Es que la verdad es que hay una enorme dosis de hipocresía de parte del dueño del Universal, porque él se dijo el cruzado de la moralidad y de vamos a acabar con la corrupción, y él mantuvo la misma práctica corrupta de entregar dinero en sobres a sus empleados. O sea, no sé qué fijación tiene con eso de los sobres, porque él, y ahora vemos, pues pretendía entregar sobres, hola. Si es que fue el caso allá en la boda, no lo sé. Perdón. Hola, ¿me escuchan? Ahí sí, ahí te escuchamos bien, Jesús. Okay. Sí, súper, Jesús. Pues adelante, Alejandro. Pues mira, digo, ya entraremos con Santiago Nieto y otras cosas que pasaron en esta boda, pero primero hablemos de Ili. A mí me parece que hablar de Juan Francisco Ili Ortiz hay que hacerlo porque, pues bueno, los medios o sus amigos, pues por lo menos trataron de medio calmar, ¿no? Yo estaba viendo de pronto ahí en imagen, ¿no? A Ciro, y diciendo que no, pues que el dinero que en ese momento se le detuvo, que fueron $35,000. No, todo estaba en regla, o sea, no había problema. O sea, es decir, los propios medios avalan que un dueño de un periódico pueda traer dinero en efectivo que se puede prestar a pensar lo que sea, es decir, al lavado de dinero, lo que sea, ¿no? Pero fíjate que aquí, en efecto, bien lo recuerdas, Nájar, o sea, y tener este contexto de quién es este personaje. O sea, a mí, digo, yo trabajé 2 veces, en dos
temporadas, digamos, en el Universal, y en las 2 temporadas me tocó, y seguramente a Jesús igual, nos tocó que nos pagaran una parte de nuestro salario con sobres, ¿no? ¿Y por qué nos pagaban esa parte de nuestro salario con sobres? Pues para evadir impuestos, ¿no? Para no pagar al Seguro Social. Y eso, en el 97 más o menos, le trajo algunos problemas a Ili, y Zedillo en ese entonces, que era el presidente, y traía problemas con Ili, porque, bueno, en efecto, como lo dijiste tú también, Nájar, Ili muy, muy cercano a Salinas, ¿no? Entonces ahí había un problema, y lo meten a la cárcel a Ili Ortiz. Yo lo dije una vez aquí, me acuerdo que nos acarrearon, Roberto Rock nos acarreó, ¿no? A la PGR que estaba antes ahí en la calle de Violeta, nos acarreó con letreros y todo para que dejaran libre a Ili Ortiz, ¿no? Y yo entre mí me preguntaba, bueno, ¿y yo por qué por qué diablos estoy aquí manifestándome, apoyando a un tipo en el que obviamente no creo? Desgraciadamente es el patrón de donde yo trabajo, pero pues es un tipo en el que yo no creo, ¿no? Y que además me parece que reciclaba, como también bien lo dices, Naja, reciclaba todos los vicios de esa vieja corrupción, ¿no? O sea, es decir, él en efecto se alzaba el cuello porque decía, bueno, quitamos los sobres, pues sí, pero los quitaste a los reporteros, pero te los devolvieron a ti. O él también, ¿no? Andaba ahí impulsando, ¿no? El Premio Nacional de Periodismo, que al final lo impulsó don Javier Solana, pero bueno, pues fue de los iniciadores. Es decir, el tipo siempre se anda ahí colgando, es un oportunista, se anda colgando siempre como de las cosas en donde cree que le conviene. Lo vimos hace unas semanas cuando lanzaron esta cosa rara que ya ni sabemos en qué ocurrió, en donde los medios se unieron, ¿no? En contra de lo que está haciendo el presidente López Obrador, ¿no? Al parecer para ellos les provoca, ¿no? Urticaria que los critique el gobierno, el presidente, ¿no? Pero es este personaje que también lo hemos descrito con sus trajes de hilo de oro, con que surce, ¿no? Su nombre ahí, Juan Francisco Ortiz, y les encanta como que todo esto, ¿no? O sea, es como, yo siempre he dicho que el dinero no da educación, ¿no? Y a Ili Ortiz, pues no le dio la educación, ¿no? Le dio mucho dinero, le dio dos aviones y le ha dado muchos matrimonios con jóvenes muy jóvenes, o con mujeres muy jóvenes, pero hasta ahí, ¿no? Ese Silvio Ortiz, y ojalá los que trabajan en ese medio, pues de pronto volteen a ver y digan, oye, pues quién es nuestro patrón, ¿no? ¿Para quién estamos trabajando? Porque yo creo que una de las cosas que también a nosotros nos ha afectado en los medios es eso, ¿no? Que o estamos en medios donde pues la verdad es que no coincidimos ideológicamente, ¿no? O sea, yo hoy no podría trabajar en Excelsior, no podría trabajar en Reforma, no podría trabajar con Ciro, o sea, es decir, ya no coincidimos ideológicamente, y sin embargo, pues no tenemos de otra más que seguir trabajando con estos personajes, ¿no? Pero, pues que quede claro que son estos personajes los que son hipócritas, esta doble moral o triple moral, en donde, bueno, pues de pronto alegan que son perseguidos políticos, etc. Pero bueno, pues volteas y uno voltea y ve su cola que traen y dice, no, pues ahí, ¿qué pasó, no? ¿O tú cómo ves, Jesús? Hola, ¿qué tal? Bueno, ya, parece ser que ya estoy bien aquí con el audio. Bueno, antes que nada, yo también quiero felicitar muchísimo a nuestro compañero por el Premio Nacional de Periodismo. Y no andes sembrando dudas ni especulando. Ese es uno de los grandes errores de los reporteros, y que luego se les puede voltear y feo, ¿eh? Entonces, aguas, Ernesto, no ande usted especulando con que hubo mano negra ahí. Se lo ganó y a pulso. Fue el mejor reportaje que se presentó de los más de 1000 y feria trabajos que hubo. Mi querida Jesús, te falta sentido del humor. Era un gran chascarrillo. Pero ¿sabes qué? Digo, yo sí creo que, te creo a ti, pues confío en ti, eres mi amiga. Pero yo te voy a decir algo. Yo estuve en una sesión de Premio Nacional de Periodismo, me tocó ser juez, y me molestó mucho como 4 personajes, de los que no voy a hablar, se pusieron de acuerdo y estaban ahí manipulando todo, ¿no? No, vamos a darle vamos a darle esto, o sea, con puras cuotas. Y yo la verdad es que sí terminé muy enojado, y por eso es que ya no volví a aceptar ser jurado del premio. Efectivamente, ¿no? Tienes mucha razón en muchas cosas del Premio Nacional de Periodismo. A mí me invitó por parte de la Universidad Autónoma de Baja California, todos los que estábamos ahí,
fuimos propuestos por universidades y y yo vi una serie de intereses que se movieron de manera impresionante. Ahí porque así son todos los premios, pero he de decir que en el caso, por ejemplo, hubo algunos premios que yo no voté por ellos, que yo voté en contra, pero bueno, ganó la mayoría, ni hablar. Me arrané, no me allané, me arrané a lo que decidió la mayoría, ¿no? Pero sobre todo yo nunca he estado en contra en que los premios se los lleven reporteros de medios internacionales o medios de fuera, ¿no? Pero bueno, eso es otro punto. En el caso del reportaje, yo desde un principio fue mi propuesta, porque me gustó muchísimo tanto el video, o sea, me impresionó mucho, la verdad. Pero bueno, efectivamente los premios, y creo que va a llegar un momento en que los premios van a estar infiltrados. Lo digo con toda responsabilidad. Creo que van a estar infiltrados por algunas organizaciones, ¿no? Esperemos que este premio no le duren varios años antes de que eso ocurra. Es como algo muy natural. ¿Por qué lo dices eso, Jesús? ¿Qué estás viendo ahí? Porque yo veo de repente que, y no específicamente ahí, yo veo que en los distintos premios internacionales hay organizaciones que se meten, ¿no? Y en los propios medios de comunicación, y creo que en algún momento le va a tocar al premio, porque después de tantos años, si no lo saben cobijar, creo que el señor Solana ha sabido hasta ahorita protegerlo, pero no sé, yo no sé cuánto tiempo va a durar esto, así en el Premio Nacional, pero sí les he de decir que no hubo ni una sola imposición. Se ganó con la mayoría de votos. Sí hubo premios categorías que a mí no me gustaron, pero eso no significa que sea imposición porque yo perdí la votación. Ahí sí se dio y tuvimos discusiones de 4 horas. O sea, en los días que discutimos eran de 4 horas, fue muy enriquecedor también, ¿eh? Y ya habrá, ojalá y puedan escuchar el viernes, vamos a hablar de algunas cosas que ya no se pudieron tratar ahí en el premio por diversas razones, y aguas con lo que viene. Bueno, regresando a lo otro, porque no me quiero extender en esto, Ili Ortiz, bueno, Ili, yo tuve la posibilidad de trabajar ahí en el año 2000 con Alejandro Páez, que estaba, y Jorge Cepeda Patterson. Estuvieron ellos ahí al frente, y Rock estaba, pero no como director. De director estaba Jorge Cepeda, pero él se mantenía ahí porque, bueno, él siempre ha sido un fiel, ¿no? A Ili Ortiz, el señor Roberto Rock, pero efectivamente nos pagaban. A mí en esa época me ofrecieron X cantidad de dinero para ingresar. Muy bien, a la hora que llegó mi primer quincena, pues resulta que no. Y luego me llamaron y me dieron un sobre y le digo, ¿y esto qué onda? ¿Qué cómo? Ah, es el resto de el salario, es lo que se te prometió. Ah, ok, gracias. En ese momento la verdad es que no entendí, no me caí el 20. Después dije, oye, esto va a repercutir en mi Infonavit, va a repercutir en mi seguro social, va a repercutir en mis afores, el impuesto sobre producto de trabajo, en el aguinaldo. Entonces dices, a ver, ¿qué está pasando aquí? Entonces ya me voy dando cuenta que era general, no era. Yo dije, pues a lo mejor como a mí me contrataron así de rápido, ¿no? O con la llegada de Alejandro Páez y Cepeda, a lo mejor va a haber un reajuste o algo, ¿no? No. Así es como él se ha manejado para evadir impuestos, efectivamente, como dice Alejandro Almazán. Y algo que también es cierto es que Ili se va adecuando, ¿no? Si traigo pleitos con el gobierno, hago unas portadas verdaderamente espectaculares en contra del gobierno y hago investigaciones en contra del gobierno. Si estoy a favor, me pongo de tapete, ¿no? Y luego también siempre, a mí me daba mucha risa porque les decía, es que yo no sé, cada vez que entraba al Universal me daba risa, porque entras y hay una escultura
de Ili Ortiz en la entrada, señores, y yo decía, ¿qué? ¿Y ahora tengo que rendirle pleitesía a esto o qué? Era muy, la verdad es que es absurdo, es un absurdo, el señor, son todos los excesos, es esa prensa que no queremos que continúe en México, es de esta prensa del siglo antepasado, que de tapete y de la cual todavía hay demasiados resabios, ¿no? Y luego, a ver, ¿qué tiene que llevar en efectivo? El punto aquí no es la boda de Santiago, Nieto. El punto aquí es ¿por qué traes 35,000 pesos dólares en efectivo? ¿Por qué traes 35,000 dólares? ¿Acaso no puedes pagar tú allá o hacer una transferencia? No sé, se me hizo tan absurdo la justificación de que es que voy a un tratamiento y, señor, ¿tú cargas con eso en efectivo? Ahora, ¿quién le dio el pitazo? ¿No? Para que se investigara, para que nuevamente revisaran, porque aquí se declararon en México y se dijo que se llevaba el dinero en efectivo, pero a la hora de llegar allá es que alguien les dice y revisan. Ahora, el señor, si tiene dinero hasta para aventar, la manera en que lo ha obtenido no es éticamente respetable, ¿no? Pero pues que use el avión que se le dé su gana para ir a la boda donde quiere y que lleve a los invitados que quiera, ¿no? Ahí trepados. Yo creo que el tema de la boda el tema de Santiago Nieto es totalmente desproporcionado. No estoy de acuerdo con Andrés López Obrador. Ahora sí yo le digo que tiene un tache enorme, porque si ha habido un buen funcionario que ha estado siguiendo, acorde con perseguir la corrupción, los de cuello blanco y todo, pues ha sido Santiago. O sea, Santiago tenía una ventaja. Su gran ventaja es que no venía de un grupo político, ¿no? Y no es un político que digas está amañado, pero también esa era su desventaja, la inocencia. Creo que tiene una gran inocencia en el tema político, porque él es un gran técnico, ¿no? Y no lo podemos negar. O sea, en estos 3 años hizo un trabajo que la UIF en su vida había realizado con organismos internacionales. Recordemos que él impulsó en la Cámara de Diputados la reforma para echar abajo la decisión de la Corte de Medina Mora, ¿sí? Para que no se pudiera congelar las cuentas que tienen un proceso en México. Y dijo Medina Mora en ese tiempo, solamente las cuentas de procesos en el extranjero y que se solicite por gobiernos extranjeros, los vamos a congelar. Pero aquí en México no proceden. Y entonces es cuando no se le congelan cuentas a nadie, queda liberado. Y Santiago Nieto lo impulsó, que se cambiara eso en la Cámara de Diputados. O sea, lamentablemente aquí creo que quien pierde es Andrés Manuel y los mexicanos. Y la otra, yo no sé si esto fue un montaje o no. Yo no sé si realmente la señora está enamorada de Santiago Nieto. No sé, esas son cuestiones personales. Pero a mí sí me llama muchísimo la atención que haya habido tanto funcionario de Acción Nacional. Me llama la atención quién fue el marido anterior de la señora Carla, ¿no? No estoy diciendo, ojo, que ella haya manipulado. José Gil Suárez. Ajá, entonces José Gil Suárez, todo un perverso, un joven, tan joven y le aprendió rápido las mañas, las malas mañas. Yo no sé si eso tuvo algo que ver, pero, híjole, totalmente desproporcionado, no me parece. He estado leyendo de gente que asistió a la boda y dicen que ni fue la boda, que ni corrió la champaña como habían dicho. Jaime Cárdenas, ¿no? Ajá, que ni corrió la champaña, que ni fue costoso. La señora, ¿cuánto ha de ganar? 200,000, pues es una consejera, es de los que más ganan los consejeros, recordemos, al nivel de los ministros. Eso fue la reforma electoral del 95-96. ¿Cuánto habrá ganado Santiago Nieto? ¿100? O sea, 300,000 pesos que se llevaran al mes. Pues claro que pueden pagar una boda así,
pero si el tema es si Andrés Manuel se pone, ay, esto, la imagen, y no predican con el ejemplo, y vivir en la justa medianía, y no sé qué, y Manuel Bartlett, y tantos otros, y Romo, pues son gente que ya, o sea, yo voy a rechazar lo que tengo. No, tampoco se trata de o es blanco o es negro. Y creo que aquí Andrés Manuel sí ha cometido ese error en el caso de Santiago Nieto porque pierde, ¿eh? Definitivamente pierde muchísimo el país. Fíjate que, perdón, yo sí creo en efecto una parte de la que dice Jesús, estoy de acuerdo, en donde se pierde porque es un gran funcionario, por supuesto, pero en donde yo sí creo que, o sea, uno, le faltó lógica común. Es decir, o sea, eres el tipo que lleva a cabo la corrupción, tu presidente te está hablando de la austeridad, o sea, ni hablar, tienes un compromiso, o sea, eso es lógica común, ¿no? Bueno, le faltó la lógica común, pero también lo que creo es que falta ideología en muchos de los funcionarios, ¿no? Y de eso quiero hablar. Yo creo que Santiago Nieto no tiene ideología, ¿no? Y entonces lo mismo le da a sentarse con un panista que con un emesista, que con un güey del Verde, con un güey del Morena, o sea, le da lo mismo, y creo que esa falta de ideología que tienen estos nuevos ricos, ¿no? Es lo que también está afectando, y creo que al final eso es la decisión que toma Andrés, el presidente. Pero espérame, Alejandro, o sea, no por el hecho de, o sea, tú puedes tener la ideología bien cimentada, y si eres un funcionario te tienes que sentar con todos los partidos políticos. Claro, además, no. Ella es una consejera, y en el caso de ella, que es una consejera y que tiene que ser neutral, entiendo a lo que vas. Es que mira, se supone, o sea, todo eso que tú me dices se supone que debe pasar en la realidad, pero no pasa. Ese es el problema, ¿no? Que no pasa, que las ideologías se pierden, o sea, yo lo veo incluso con nuestros propios colegas, o sea, ¿cuántos colegas no prefieren ser amigos de políticos? Porque eso les llena, o sea, para ellos es lo mejor, ¿no? Oye, a sabiendas de que tú dices, oye, no, güey, espérate, güey. O sea, yo he tenido que cortar amistades por ideología. Sí, dime, Ernesto. Sí, oye Alejandro, pero por ejemplo, este punto que está colocando Jesús y que tiene que ver con que todos los medios, redes sociales, pues prácticamente todos fueron muy críticos de Santiago Nieto, es decir, en medios nacionales y en redes sociales, pues más bien, pues sí le cargaron toda la responsabilidad, o casi toda, que no es lo mismo, pero es igual, a Santiago Nieto, y no a Andrés Manuel López Obrador. Jesús Cervantes coloca el otro ángulo y dice, no, para mí es un error de Andrés Manuel. ¿Cuál es tu valoración sobre ese punto? Errores y aciertos tanto de uno como del otro desde tu punto de vista. Sí, o sea, yo creo que, como decía con Jesús, a mí me parece que sí es un error de López Obrador, porque al final lo que hace es quizá con un arrebato, claro, se junta porque va a Nueva York a hablar a las Naciones Unidas, entonces creo que también se pega ese caso, y bueno, pues tiene que decirle a Santiago Nieto, chao, ¿no? O sea, no hay de otra, es como con la Paola Félix, la secretaria o la ex secretaria de Turismo, en donde también, ¿no? O sea, Claudia Sheinbaum actúa igual, es decir, dice, no, pues ella va con Nili Ortiz, entonces desde ahí partimos y de ahí viene la renuncia. O sea, sí, o sea, a mí me parece que eso está mal, pero al final lo iban a hacer, ¿sabes? O sea, los iban a correr porque pues fue falta de pericia, falta de lógica común, porque imagínate, tú viajas en un avión, y eso está mal del presidente porque lo agarra como una venganza, pero lo iba a hacer de todos modos. O sea, lo propio Jaime Cárdenas lo dice en la entrevista. Él dice, yo creo que lo que operó para que corrieran a Santiago Nieto es que estaba Ili Ortiz, ¿no? Y que estaban otros personajes. O sea, él mismo lo dice, ¿no? Y dices, claro, o sea, ahí está mal el presidente, por supuesto que está mal, pues porque está agarrando una postura personal. Pero, en el fondo, al final entiendo a López Obrador porque digo, bueno, él necesita gente de confianza, y si tengo a un compa que está bien, que se sienta con todo mundo, pero pues yo a mi boda yo no voy a invitar a, no sé, o sea, ¿sabes? O sea, uno va como entendiendo y decir, no, espérate, güey, o sea, necesito hacer mi propio círculo,
que no puede hacer como lo quiere López Obrador, porque bueno, pues tampoco, o sea, yo tengo amigos que en efecto pueden pensar distinto, pero sí sé que la ideología tiene mucho que cambian, o sea, yo como decía antes, se congeló, perdónenme. Ya te descongelaste. Ahora sí, ya, dale. Dale. Ya volví, perdónenme. Y pero yo sí creo, perdón, no sé dónde me quedé, pero yo sí creo que sí comete el error, pero al final lo iba a hacer, porque ya no confía en ese tipo de personas, López Obrador. Es que el punto aquí, yo coincido en parte con lo que planteas, Jesús, y coincido en algo que me parece importante que también tiene que abordarse, la consecuencia de una decisión. Yo no sé hasta qué punto haya sido muy medida de parte de la pareja, de Santiago Nieto sobre todo, porque pues sí puedes tener que sentarte a platicar con muchísima gente, pero no los invitas a tu boda, porque además si deja tú la embestida de calumnias y de mentiras del Universal, los negocios que hay alrededor de un personaje como Ili Ortiz, nada más revisar la Torre Mítica en el sur de Ciudad de México, por ejemplo, y revisar una cantidad de empresas por ahí, y la costumbre de entregar dinero en efectivo para no pagar impuestos. O sea, no te sientas tú o no invitas a tu boda a un evento íntimo, muy, muy personal, a alguien a quien tú eventualmente vas a investigar o deberías estar investigando. Eso me parece que es un error de cálculo de parte de Santiago Nieto, y la consecuencia allí me parece también importante, y te quisiera pedir tu opinión, porque Santiago Nieto había emprendido investigaciones que no se habían hecho antes. Nada más un caso, el congelamiento de cuentas del cártel Jalisco Nueva Generación. Ojo, que eso es muy, muy importante. Y las investigaciones que ha hecho en otros casos, por ejemplo, el caso de Lozoya. Y quien lo va a relevar es Pablo Gómez Álvarez, economista, sí, pero él tiene más habilidades parlamentarias que técnicas, y aquí también se ocupa la técnica. Pablo Gómez dice que lo técnico importa, pero no importa más la voluntad. ¿De veras? ¿Tú cómo lo ves? Esas son de las consecuencias, por eso digo que quienes perdemos somos todos, ¿no? No nada más el presidente de la República, que pierde a un buen colaborador que técnicamente ha hecho bien su trabajo, sino nosotros. ¿Por qué? Porque yo no sé, yo conocí a Pablo Gómez desde el punto legislativo, siempre, desde sus discursos, sus defensas de la izquierda, de Andrés Manuel, del PRD en su momento cuando estaba con él en el INE, antes IFE, muy buenas argumentaciones y todo, pero técnicamente en el caso de la economía, en el caso de las investigaciones, yo no sé, no le conozco absolutamente nada. Eso tiene un riesgo de si va a pesar más el aspecto político, ¿no? O va a tener la habilidad, porque todavía no podemos decir que cómo va a ser, o va a tener la habilidad Pablo Gómez de allegarse de gente buena como lo hizo Santiago Nieto. Santiago Nieto tiene un equipo de colaboradores, de jóvenes especialistas en este tema. A lo mejor y Pablo Gómez también se allega de esas personas o les deja su equipo, no sé, pero sería muy aventurado decir que porque no sabemos nada o no tenemos idea de cómo él podría trabajar, entonces lo va a hacer mal, ¿no? Ahora, en la otra parte, a mí sí me llama mucho la atención la inocencia de Santiago Nieto. Recordemos que Santiago Nieto no es un político, o sea, su carrera dentro de como funcionario público es corta. Fue asesor, sí, asesor incluso de Jaime Cárdenas en el Instituto Federal Electoral, pero como dentro de la política, o sea, así como pudiéramos decir que Santiago Nieto se come a Pablo Gómez en el aspecto técnico,
Pablo Gómez le dice, quítate que ahí voy en la parte política. O sea, son 2 tiburones en cada una de sus especialidades que nosotros conocemos, ¿no? Entonces, creo que ¿qué tal si le ganó el amor? Es un caso como el de Rosario Robles, que cometió muchísimos errores cuando andaba de pareja con el señor Ahumada. Como César Yáñez. O como César Yáñez, que a César Yáñez, quienes lo conocemos, pues sabemos que es un hombre que vive en su justa medianía, la verdad. O sea, no es un hombre ostentoso ni nada, pero le ganó y fue complacer a su mujer, una empresaria, etcétera, y la regó. A lo mejor el caso de Santiago Nieto es el mismo, la regó, porque bueno, la señora viene de una clase acomodada. Santiago Nieto no. ¿No? Santiago Nieto no, él forma parte de la cultura del esfuerzo, él ha sido poco a poco, pero creo que lo perdió también la inocencia política, o sea, se lo comieron. Por eso es mi duda de si detrás de todo esto no fue fraguado con alguna intención, o sea, de descalificarlo, de golpearlo. Recordemos vayamos más allá de la boda. ¿A quién le estaba pisando los callos? Santiago Nieto, pues. ¿A quién le afecta? Pues a todos esos que andaban ahí en la boda. A Curi, recordemos que Curi fue uno de los señalados de participar en el caso de Collado, en el caso de Caja Libertad. Y en algún momento, cuando estaban todas las acusaciones, que él era senador, Santiago Nieto dijo, no tengo nada en contra de él. No, las investigaciones que estoy llevando no me arrojan nada, lo siento, ¿no? Y luego también fue Domínguez. O sea, qué falta de lógica, efectivamente, como dice Alejandro, qué falta de lógica de Santiago Nieto, que si yo los estaba investigando, ¿no? No los tengo por qué tener en mi boda, porque soy un funcionario. A lo mejor, si en mi boda, si mis amigos, si yo tengo a un narcotraficante como amigo, o no sé, pero es mi amigo, o sea, conmigo se ha portado de manera excelente, y a mi boda, pero yo no soy funcionaria, yo soy una gente común y corriente, invito al rico, invito al de derecha, que yo soy antiderecha, soy totalmente de izquierda, pero digo, yo tengo amigas y amigos periodistas que son unos tranzas, y los quiero muchísimo y las quiero muchísimo, y no les voy a quitar mi amistad porque yo no comulgo con esa manera de hacer periodismo. Simplemente esos temas no se tocan entre nosotras y entre nosotros, ¿no? Pero son mis amigos. Es más, dentro de poco voy a ir a una reunión en la casa, o a lo mejor a una reunión aquí en mi casa, y las voy a invitar. Y son tranzas, y son corruptas, y no estoy de acuerdo, y se los digo de frente, pero es gente que conozco de toda la vida. Creo que Santiago Nieto, recordemos que es queretano. O sea, Santiago a lo mejor esos invitados te están escuchando y ya no van a ir. A lo mejor ya no van a ir, ¿verdad? Chingue su madre. No, pero se los he dicho de frente. Entonces no hay ningún problema. No hay problema. Pero gracias por advertírmelo ya. Too late, ¿no? Pero bueno, si eres un funcionario, ahí sí, ¿no? Entonces sí le faltó la lógica y todo, porque yo tengo que pensar siempre como funcionario, ¿quién me está armando algo? A ver, ¿por qué no metemos aquí a Gertz Manero, perdón? O sea, a lo mejor Gertz fue el que dio el pitazo. Puede ser, claro. O sea, es un hombre que tiene acceso a muchísima información, y más en estos temas, ¿no? Y es con el que ha tenido grandes diferencias. Todas las posibilidades en cuestiones políticas juegan en contra de Santiago Nieto. Hay de pronto, tengo la impresión, Alejandro, que esto que dice Jesús, lo he leído en varios momentos, se lo chamaquearon, y pobre Santiago Nieto, etcétera. Pasa a veces con el presidente López Obrador, cuando hacemos críticas y dicen, pues es que su equipo lo está traicionando, o su equipo no está haciendo el trabajo, y se tiende a exculpar al personaje, ¿no? Bueno. Que esa es la impresión que tengo también un poco ahorita con lo que está diciendo Jesús. Pues ya está grande, y el cargo que tenía no era un asunto menor,
titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. Me tocó entrevistarlo dentro de sus oficinas y no, un tipo con mucho resguardo, con muchísimos cuidados en todos los sentidos. No podías ingresar tu celular. Me platicaba un poquito él, pues, de todos los cuidados que tiene que tener, pues, para salir, para hablar por teléfono, en su casa, a todo lo que estaba sujeto y demás. Pues es tremendo. Fíjate, perdón que te interrumpa, Ernesto. Sí. Nada más ahorita que estás diciendo esto, que fuiste a su oficina y no eres, he sabido de otros reporteros que llegaron a hacer la entrevista ahí. Todos las oficinas de las unidades de inteligencia financiera de los anteriores gobiernos no se sabía la dirección. O sea, era un show buscar todo todo un trabajo de inteligencia, encontrar las oficinas, ¿sí? Porque no eran públicas, nunca. Esta es la primera vez, ¿sí?, que se sabía de manera, sin ningún problema, públicas. Sí, todas las medidas de seguridad, totalmente de acuerdo, pero desde ahí, es un grave error. Sí, es la unidad de inteligencia financiera. Yo ahí este punto es que, bueno, yo ayer lo comenté, yo lamento muchísimo la salida de Santiago Nieto. Sí concuerdo con Jesús, Alejandro, que pues yo lo califico como un exceso del presidente López Obrador tomar esta decisión, porque ese Santiago Nieto presentó pues una carta de renuncia forzada, obligada, después de los dichos del presidente López Obrador, además de que quién sabe qué intercomunicación haya habido ahí, salvo que haya una información que no conozco y que no conocemos, y que haya pues hecho que el presidente López Obrador haya hecho un discurso pues duro, que haya obligado a Santiago Nieto a presentar una carta de renuncia. Creo que la parte más crítica y dura que puedo tener sobre este evento, y una lamentable salida que yo creo que va a tener todavía coletazos y consecuencias importantes, la salida, pues la parte más crítica que yo tengo a esa situación, pues son los invitados. Son los invitados que me parece que podría generar una cierta desconfianza del presidente López Obrador. Decir, joder, pues este es el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, teniendo una boda así, pues caray, que puede generar una desconfianza, pero aún así, Alejandro, pues yo lo cito, hablo con él, que dé su versión, pues qué pasó, ¿no? Y pareciera un exceso del presidente, Alejandro. No, sí lo parece, pero sabes, yo creo que yo lo junto con que iba a ir a la ONU. No podía ir a la ONU con un escándalo así. O sea, yo creo que prefirió decir, no, pues ni hablar. O sea, y creo que tarde o temprano lo iba a hacer, desgraciadamente, para Nieto, ¿no? O sea, yo también creo que es un gran funcionario. O sea, no me cabe que quiten a un matemático y llegue un sociólogo, ¿sabes? O sea, casi es lo que está haciendo, ¿no? Que llegue un sociólogo. Alguien que sí, tú dices, bueno, sí es de la izquierda, sí, Partido Comunista, qué buena onda, pero como dice Jesús, es un gran parlamentario nada más, pero hasta ahí no es un técnico, Pablo Gómez. Y entonces sí, en efecto, nosotros perdemos, porque Santiago Nieto con todo, pues estaba haciendo unas investigaciones que nunca habían pasado en este país, ¿no? Entonces esa es una gran pérdida. El manotazo que hace López Obrador me parece que sí, que en efecto es excesivo, pero que tarde o temprano lo iba a hacer. Así excesivo o no, lo iba a correr, porque sí creo que López Obrador se maneja desde las confianzas, ¿no? O desconfianzas. Y él es así. Entonces, si él le pierde la confianza a alguien, tan, ¿no? O sea, nunca más vuelve a confiar realmente en esa persona. Digo, yo lo he visto con 2, 3 personajes, ellos me han contado, ¿no? También sus diferencias con López Obrador, y así es, desgraciadamente así es el presidente, ¿no? A lo mejor tenía que haber pensado un poco más, ¿no? La decisión, pero yo sí creo que la iba a tomar, porque ya no le tiene confianza a Santiago Nieto, ¿no? Ahora, me parece muy, muy bueno lo que dice Jesús, en el sentido de que, pues bueno, también esto puede, sabemos que hacemos de pronto conspiracionismo, pero también puede ser, ¿no? O sea, Gertz Manero, pues es un personaje muy, muy abollado en la política,
y pues claro que le conviene que Santiago Nieto se vaya en este momento, ¿no? Hay ciertos personajes que les conviene, dentro de la propia 4T, les conviene que se vaya Santiago Nieto, ¿no? Qué pena, ojalá que Santiago recupere un puesto en la 4T y esté en otro lugar, ¿no? O sea, que ojalá pueda ayudar al proyecto de la 4T. Creo que es un personaje que en un principio se la ha jugado mucho, pero esta falta de lógica común, y sí creo el hecho de que no sea político es también una falta de ideología política, ¿no? Y eso lo pierde y no sabe, yo creo, en un momento si sentarse con un panista o con un rival, un adversario del presidente es bueno o malo. ¿Saben quién pudiera ser, Nájar, perdona, pero adelante. Hay dentro de la propia 4T y gente que ha caminado con Andrés Manuel que sabe más. O sea, yo, por ejemplo, pudiera poner ahí a Rosalinda, la hermana de Adán Augusto López. Así es. O sea, estuvo en Chiapas haciendo eso. Y ella, o sea, ella le sabe a los números de una manera impresionante. Yo la conocí como diputada federal y muy buena para todo eso. Es una muy buena técnica. Y dado que está en el SAT, o sea, con mayor razón, ¿no? Entonces, hay otros personajes. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que estar analizando aquí? ¿Por qué Pablo Gómez? ¿Por qué? O sea, ¿qué hay que nosotros no sabemos? Primero, ¿qué hay más allá de la boda en torno a Santiago Nieto que nosotros no sabemos y el presidente sí sabe? O sea, para mí es desproporcionada eso si fue por la boda. Pero, ay, es que Andrés Manuel siempre da cambios, digo, en pocas veces ha sido más de arrebato, pero casi siempre cuando hace algún movimiento, no nada más me refiero a mover piezas de política de funcionarios, sino acciones que realiza, él siempre está pensando para adelante y nosotros estamos en lo inmediato, ¿no? La mayoría, tanto de políticos como de reporteros. Él siempre va hacia adelante. A lo mejor hay algo que nosotros no sabemos y la otra gran pregunta es ¿por qué Pablo Gómez? O sea, sí, es un hombre que viene desde allá, pero también hay técnicos que vienen desde allá. Entonces, quiere decir, pudiera ser que entonces la unidad de inteligencia financiera va a tomar otro giro, ¿sí? No nada más el técnico, quizá va a ser político. O sea, pensemos que estamos claro, ¿no? a mitad de sexenio, recordemos que hay que apretar tuercas en muchísimas cosas, que hay una reforma, que yo no sé si realmente, porque yo no soy parte del gobierno, yo no sé si realmente ya cambiaron las formas de hacer cierto tipo de movimientos políticos, ¿no? No creo. Hay cosas que a nosotros se nos van. O sea, nosotros no tenemos la información como para poder decir, mira, pusieron a Pablo Gómez por esto y esto y esto, y no puso a un técnico o técnica por estas razones, y Santiago Nieto, Andrés Manuel le vale más allá de los que estuvieron ahí, de la boda, sí, públicamente tengo que predicar con el ejemplo, ¿no? Públicamente, pues no invites a la mesa al corrupto, obvio, ¿no? Pero a lo mejor y no es eso. Puede ser. Andrés Manuel es bien hábil y cada vez nos sorprende más. Lo que sí es cierto es lo de la ONU. Si vas a ir a hablar al mundo sobre corrupción y que tu encargado de investigar a los corruptos y a los de cuello blanco, no nada más a los narcos, sino a los de cuello blanco, que son los más complicados, ¿no? Porque esos siguen teniendo poder, pues sí lo tienes, lo tendría, sería lo políticamente correcto, aunque sea un exceso. Aunque sea un exceso, claro. Pues es que además aquí hay varios elementos que, como bien dicen, no sabemos. Y uno de ellos yo coincido con lo que se comentaba hace un rato, creo que fue Ernesto, que decía, pues es que ya está mayorcito, ¿no? Santiago Nieto tuvo que haberse fijado en lo que le pasó a César Yáñez, hombre. Sí, caray. O sea, César Yáñez, si había un personaje, una persona leal a Andrés Manuel, que lo acompañó en las durísimas épocas, fue César Yáñez. Y cometió un error, porque así se leyó, de no solo el hecho de haberse casado de esa manera, que me parece que habrá que revisar, sino que lo publicaron en la revista Hola, que ese fue la gran diferencia. O sea, hubo una filtración y se dio el escándalo. Y Andrés Manuel, simple y sencillamente, yo tengo la impresión
de que simplemente vio y dijo, pero ¿cómo tú te invitas a tu boda a alguien que no solamente me ataca todos los días, sino que tienes que investigar? Y hay que revisar a Josefina Vázquez Mota, la senadora. De hecho, la estaban investigando, ¿no? Exactamente, por los mil millones de pesos que le dio para migrantes y que se los embolsaron, que nunca llegaron. Entonces, por ahí creo que también hay que revisar esa parte, y también hay que revisar un poco, no necesariamente es tan inocente lo que iba a decir, porque acuérdense que a él lo estuvieron postulando a Santiago Nieto como posible candidato al gobierno de Querétaro. O sea, él también sabe de ese tipo de movidas, y no habrá que descartar la idea de que su boda también fue un espacio para empezar a construir un proyecto propio, porque este gobierno termina en 2 años, en 2024, y pues él se va, Andrés Manuel se va a su rancho, pero Santiago Nieto, él tiene su corazoncito, y pues necesita apoyos y necesita respaldos que eventualmente pueden funcionar. O sea, también me toman varias cosas ahí. Y sobre Pablo Gómez, no sé, creo que más bien le tocaría a Alejandro, y en este minutito que nos queda, porque ya no tocamos los otros temas, yo creo más bien, y ahí lo dejo, que Pablo Gómez es un personaje, bueno, sí, de talante duro, es de los duros, sí, que no cede, pero también es un personaje cuya vida política ya está a punto de la jubilación. O sea, él ya no pierde. No sé, antes de tu comentario, mi querido Alejandro, dice, estoy leyendo aquí un tuit de Julio Astillero, dice: la llegada de Pablo Gómez a la UIF no significa un retroceso en la lucha contra la corrupción. Pablo llega de inicio incluso con mayor preparación y experiencia en el tema que Santiago Nieto en su momento. Gómez es honesto y puede ser implacable y eficaz. Ojalá cumpla, dice Julio Astillero. Por lo que pues estoy escuchando, pues no, ustedes no están de acuerdo con un ángulo de esa naturaleza. Yo bien, yo tengo mis dudas. No es que no estoy de acuerdo. Yo tengo mis dudas porque no conozco a Pablo Gómez en esa área. De hecho, lo único de todos sus libros, hay uno que se llama Gastos, ¿qué pasó con los gastos? O algo así, de aquella partida secreta, ¿no? Pero más allá de eso, no conozco nada en términos económicos, ¿no? Entonces, oigan, y nada más, ¿y qué tal si lo postulan para ministro? Es abogado. Es abogado, claro. Alejandro. No, yo veo un Pablo Gómez que había perdido una elección, ¿no? Y de pronto, mira, ahora está... O sea, contra Cuadri, oye. Contra Cuadri, exacto, ¿no? Contra Cuadri, mira, ahora le fue mucho mejor, ¿no? Le fue mucho mejor. No, yo tengo mis dudas. A mí me parece que es un hombre capaz, es un gran parlamentario, en efecto descubrió la partida secreta, ¿no? O sea, tuvo muchas cosas, Pablo. O sea, la verdad es que a mí me parece que es un buen personaje, un buen político que se integra al gabinete de López Obrador, pero no sé si en la unidad financiera se necesitan más técnicos que un político, ¿no? O a lo mejor, como dice también Jesús, pues a lo mejor en esta segunda mitad del sexenio, pues viene una nueva forma de investigar, a lo mejor es una forma mucho más política, más que en efecto financiera, y en eso, bueno, pues a lo mejor Pablo pues, va a ser leal al presidente. Yo espero que Pablo Gómez, la verdad es que sí, de ese ancho y que uno termine diciendo, oiga, al final no extrañamos a Santiago Nieto, porque Santiago Nieto, yo sí creo, claro que es un gran funcionario, o sea, pues te digo, hizo buenas cosas, pero pues los errores se pagan para Santiago Nieto, ¿no? Y bueno, pues ahora con Pablo, pues vamos a ver, esperemos que Julio Astillero tenga razón, ¿no? O sea, por el bien de nosotros, por el bien de la ciudadanía, por el bien de los mexicanos, ojalá que tenga razón, esperemos, ¿no? Ya en unos meses seguro hablaremos de Pablo Gómez, ¿no? Y luego, Ernesto, el gran tema es la gran investigación de Santiago Odebrecht. O sea, es el caso más emblemático de poner en claro de este sexenio, es el más importante, Odebrecht es todo, porque la cauda de gente que intervino y de empresas y a nivel internacional y que descubrió el propio Santiago Nieto, y que todavía falta que le entreguen algunos documentos, todavía falta algunos que tienen que entregar, esa
esa se queda trunca, que, o sea, esa es lo que no, a mí no me gusta. Ojalá que no. Ojalá que no. Ojalá que Pablo lo siga. Pablo Gómez lo haga, así es, como dices, Alejandro. Ya, pues va a ser todo un tema que me parece que va a seguir dando mucho de qué hablar. Así y como bien señala Jesús ahorita en esta parte final sobre el caso Odebrecht, con todo el tema que hay ahorita sobre Emilio Lozoya, sí, hasta el propio Pablo Gómez se manifestó sorprendido por la invitación. Lo que te habla también, pues, de una improvisación más, y yo me quedaría con algo que escribe aquí Guadalupe Cruz, aquí de la audiencia, que así, ahora sí que en breve y en llano, AMLO no perdona. Sácatelas, ¿sí? Pues con eso estaríamos cerrando, si les parece bien, mi querida Jechucha Cervantes, un fuerte y cálido abrazo como siempre, otro igual para ti, Alejandro, y otro para nuestro querido Manuel Hernández Borboya, que aunque la Jechucha no me haya seguido la broma, pues le mandamos un fuerte y cálido abrazo. Y mi querida Jechucha, si yo pensara otra cosa de ti, no estaríamos aquí hablando. Oye, Ernesto, sí, claro. No sabía si darle mi voto a Proceso o a Manuel. ¡Ay! No. ¿Quién era de Proceso? No puedo decir. No. Pues ya pasó, ya no hay un... No. Bueno, ok, pues les mandamos un fuerte y cálido abrazo como siempre. Gracias siempre. Abrazo. Sí, gracias al público. Cuídense mucho. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.